Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Yo creo que al final, cuando tú llegas al estrellato en cualquier ámbito de la vida, necesitas gente alrededor que te lleve la contraria, que en un día como hoy alguien se siente con Lamine Yamal y decir, bueno, ¿qué ganas tú diciendo tonterías? Y a Vinicius lo mismo, que alguien le coja hoy a la mañana en Valdebebas, le lleve a una esquina, le ponga sus imágenes y le diga, esto es lo que quieres ser. Y eso es difícil a veces cuando esa persona te puede cesar. Esto le ha pasado a todos los entrenadores que han tenido una estrella, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, con los planteles tan grandes, pues igual no es el primer entrenador, igual no es Xabi Alonso el que tiene que tener la conversación con Vinicius, o no es Flick el que tiene que tener. Pero sí se lo tienen que decir a los dos. Bueno, yo es que me he levantado esta mañana y lo primero que he hecho es pedirle a Lamine que organice la mayor fiesta de Halloween que nuestros ojos hayan visto Eres jamás. lo peor, Rafa. Así que no Tú voy a no eres la contradecirme- persona no voy a indicada para estar en el contradecirme entorno de Lamine Yamal. Tú no. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados. Después de llamar al orden a las estrellas de la dupla, sobre todo al díscolo Cabeleira, que sigue con los brazos en alto, la señal de victoria, porque está satisfecho de las recomendaciones que le da a Lamine Yamal. Bueno, nos encontramos aquí un nuevo lunes con el ánimo de repasar la actualidad futbolística y la otra, la de las cosas de la vida. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Soy muy de la frase aquella mítica del Fari de dejad a los chicos que camelen, ¿no? Un poquito. Bueno, como no lo hizo mal ayer, ¿no? No, está volviendo a ponerse. ¿Tú crees que se está poniendo otra vez en Se está en órbita? poniendo ¿Alguien bien le ha dicho en algo? forma. ¿Alguien que no seas tú le ha dicho algo? O una de dos, o le ha hecho caso a Galder o me ha hecho caso a mí. Pero una de las dos cuestiones está funcionando. Galder Reguera, buenos días. Hola, ¿A buenos quién días. crees que ha hecho caso Lamine Yamal? Ay, no lo sé, espero que a Rafa. Bueno, en cualquier caso, ayer buen resultado. Muy buen resultado. Fue un partido muy chulo para mí como gallego porque sentí las dos Galicias que yo más llevo dentro, las sentí muy representadas, que fue una primera parte de verbena total, aquello fue un auténtico correcalles divertidísimo, y una segunda que me retrotrajo al tema de los velatorios, de los tanatorios. ¿Por qué? A esa seriedad absoluta, pero mezclada con un poco de socialización que es tan propio de los pueblos gallegos. Porque había silencio absoluto. Porque fue capaz de bajarle las revoluciones al partido y llevarlo al punto que le convenía al equipo. Fue otra vez este Barça que veíamos el año pasado que era capaz de prácticamente terminar los partidos mucho antes de jugarlos, sí. Bueno, no te vengas muy arriba tampoco. No. ¿Vale? No. Victoria ajustadísima este fin de semana del Atlético al Oviedo con gol de Nico Williams. Galder, ¿en San Mamés se siente una dependencia muy grande del pequeño de los Williams? No lo sé, no diría tanto como dependencia de Nico, que sí es cierto que es un jugador que tiene esa capacidad para resolver partidos que están trabados, ¿no? Cuando parece que nada funciona, pues un destello de talento de Nico parece que te lo solventa, pero sí es cierto que nos está costando este año, ¿eh? Ayer volvimos a sufrimos mucho. Un amigo a la salida del estadio me dijo, esto del fútbol nos va a matar. Que fue como la certificación de que no fue un partido agradable y era fundamental ganar. Entonces ayer yo creo que lo que más sentimos fue alivio. Fíjate si fue traumático ayer el partido, un tanto traumático para los aficionados del Atleti, que yo me enteré de que hicieron una rabona, algún jugador del Atleti hizo una rabona, Galder. Sí. Eso para vosotros debe ser como el anticristo casi, ¿no? No, se permite a unos pocos. A Nico y alguno más. Se llama Selton. Una rabona en San Mamés, ¿eh? Es un chico de 18 años con un talento desbordante y es de San Miguel de Basauri, en mi pueblo, tío. Rafa, esto es para celebrar. Bueno, he visto que en algún partido Pero de categoría... Pero un momento, ¿se indignó la afición? Bueno, No, ¿qué va? en No. Twitter he visto alguna reacción, incluso ¿Sí? en Carrusel. Vaquero protestó.
claro. Iturralde y alguno más, yo creo que torcieron un poco el morro, ¿eh? Sí. Bueno, pero vaqueros de la Real. La semana pasada, Carlos Mazón y su dimisión fueron la dupla que nos permitió abrir la palabra en este programa. Así que antes de ir al tema de este lunes, yo quería preguntar por las explicaciones de Vinicius pidiendo perdón a sus compañeros en el vestuario y a la afición. En redes sociales pidió perdón a todos, menos a Xabi Alonso, quien a pesar de ello daba el asunto por cerrado. Para mí fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró la honestidad. Él habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar. Y para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición, al club. Y para mí yo me quedé muy satisfecho, como te he dicho antes, y desde el miércoles se cerró el tema. ¿Hay caso Vinicius abierto o ya se ha cerrado, Galder? Uy, no lo sé. Yo soy de la teoría de que la disciplina en el vestuario la tiene que imponer el grupo. Generalmente los capitanes. O sea, el entrenador está para otra cosa, no es el que tiene que llamar al orden, al comportamiento a un jugador. Ahí es el grupo el que tiene que funcionar. Pero también, en estos tiempos en los que hay 80 jefes de prensa por cada jugador, que no estuviera el entrenador en el texto, cuesta pensar que fuera un desliz, y es algo que es muy feo. Entonces, no lo sé, yo creo que depende de él, de si mete goles, si no mete goles, porque a los que meten goles generalmente se les perdona todo, y luego pues Xavi ahí pues tiene que tener una cierta distancia de no meterse mucho en esos fregados porque no va a ganar. Bueno, yo creo que también en la explicación que da Xavi podemos entender un poco cómo funciona ese vestuario y cómo funciona sobre todo Vinicius, ¿no? Que, como explica Xavi, es un chico que debe hablar mucho desde el corazón, y normalmente para hablar conviene que antes esas palabras pasen un poquito por la cabeza. Sí. ¿Tú crees que es equiparable lo que pasa en el Madrid con Vinicius a lo que pasa en el Barça con Lamine Yamal? ¿No es comparable? No abramos esa ventana. ¿Pero no es comparable? No. Yo creo que de momento todavía no. Yo creo que todavía no hemos visto comportamientos de Lamine a ese nivel, ni con sus compañeros, ni con el público, ni con los rivales, ni nada por el estilo. Lo de Lamine tiene mucho que ver con esta fama repentina, ficticia, que ha cosechado, y con una cierta sospecha que tenemos de que a él no le disgusta el tema de verse siempre en el foco, incluso más allá de lo deportivo, ¿no? Yeah. Por ejemplo, en prensa de otro tipo. Pero yo creo que su comportamiento, al menos de momento, dista mucho del de Vinicius. Venga, vamos al tema del día, porque el derbi madrileño disputado ayer por la tarde en Vallecas entre el Rayo y el Real Madrid. Contento, el punto, cuando ves que el partido está en el alambre, que se te puede escapar, bueno, al final hay que saborearlo. El partido ha sido meritorio de todos los jugadores, la gente creo que está satisfecha, así que bueno, buen cierre de ciclo. Nos ha hecho pensar en otros derbis de equipos o selecciones nacionales que tienen lugar en diferentes puntos del planeta, seguramente todos los fines de semana, por aquí por allá, siempre seguro que hay un derbi en juego. De hecho, hace solo 7 días, ¿no, Galder? Teníais el gran derbi vasco, el Real Sociedad Athletic, un derbi que tiene la peculiaridad de ser extrañamente civilizado. Sí, fuera del campo, entonces, que dentro no nos tratan muy bien. Sí, a mí me gusta, yo lo reivindico mucho porque me parece que es como deberían de ser las rivalidades futbolísticas, es decir, un hermanamiento fuera, oye, que esto es un juego y lo único que nos separa realmente son las camisetas, y luego dentro del estadio pues un poco hostil a ojos ajenos, porque yo creo que el juego lo bonito es que sea hostil ahí dentro. Tengo que decir que yo lo pasé muy mal, porque fue un correcalles y perdimos en el último minuto, y una amiga me mandó un gif que ponía bello como un gol en el último minuto, ¿sabes? Seivela, ¿no? Que decía el meme, la pintada aquella en Italia. Sí. Mira, la rivalidad en los derbis nos ha venido a la cabeza aquella maravillosa anécdota que nos contó en la dupla el escritor mexicano Juan Villoro, cuando se subió a un taxi en Buenos Aires y un taxista le dijo esto. Bueno, es que me reconoció por mi acento y me dijo, a mí me han dicho que un equivalente a un hincha de Boca y un hincha de River se pueden sentar juntos sin matarse. Y a mí me pareció que estaba elogiando el pacifismo mexicano. Yo dije, bueno, sí, podemos ir con las familias y no hay problema. Entonces él se quedó pensando y me dijo de manera inolvidable, dice, pero qué degenerados. Y le pareció espantoso, ¿no? Claro, yo no sé si nos hemos equivocado, Rafa, al asociar el odio y el resentimiento entre las distintas aficiones como un mejor derbi. O sea, sí. Si hay bronca, el derbi es mejor. Por supuesto, esta especie de enaltecimiento del odio yo creo que siempre es un error.
Pero hay una parte, yo creo que siempre hay una parte de folclórico también en este odio, ¿no? Al final el odio no es tan real, el odio está muy focalizado en círculos muy pequeños de las aficiones, normalmente en esos fondos ultras, que además suelen tener intereses que muchas veces no van con los del club ni con los del resto de aficionados, pero está bien esta especie de odio fingido, ¿no? No nos odiamos de verdad, pero fingimos que sí nos odiamos, porque si no, entonces, ¿qué nos quedaría de los derbis? ¿En qué se diferenciarían de cualquier otro partido? Ya, no sé, Galder, si piensas tú eso. Sí, más o menos estoy con él. Yo creo que a veces le damos demasiado peso a esta banda de imbéciles que queda para pegarse, que si no tuvieran el fútbol tendrían otra excusa y se pegan por eso como podían pegarse por otra cosa. Y luego también que no sabemos quitarle hierro. O sea, es cierto que, mira, el otro día nosotros perdimos en Donosti 3-2, un disgusto, yo estaba amargado, pero me duró un rato esa amargura, no la llevo a la vida, no entro, no sé. Y sí es cierto que a veces equivocamos eso, de repente salen imágenes, pues eso, de peleas en la calle. Y hacemos esa regla 3 falsa de decirnos que lo que se juega adentro es muy importante. Y no es verdad. Y después también tenemos que, yo creo que deberíamos echar un ojo hacia dónde está yendo cierto periodismo deportivo, ¿no? Porque tengo la sensación de que en vez de abogar por esto que está diciendo Galder, estamos abogando precisamente por todo lo contrario, por ultrasurizar sería, ¿no? Ultrasurizar un poco demasiado el fútbol, ¿no? Sí. ¿Se puede explicar un país, Galder, o una ciudad a partir de los derbis que se juegan? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que si tú ves cómo funcionan la red de rivalidades dentro de un país, te puede entender un poco, te puede ayudar a entender un poco la sociopolítica, ¿no? No es casual que en España, que es un país históricamente centralista, el gran partido del año sea el partido de la capital, el Real Madrid, contra un club que ilustra un poco lo que es la periferia, ¿no? Que es el Barcelona. Que ese mismo patrón se repite en Francia, con el Olympique de Marsella frente al Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain lo fundaron antes de ayer. Yo creo que es más joven que Rafa incluso, ¿no? Y tú vas luego a Inglaterra y sin embargo los derbis son locales, son muy muy fuertes, pero son locales, o lo mismo se repite en Italia. Y a grandes rasgos yo creo que sí, que perfectamente. De España, ¿con cuál os quedáis con el derbi que se juega en España? No sé si el Betis-Sevilla. ¿Cuál es el derbi para vosotros? Iba a decir que a mí me gusta el derbi dos artistiñas, que es este que juega en Galicia, escritores y periodistas cuando les toca enfrentarse al Depor y al Celta, pero a mí me gusta mucho el derbi vasco. Es que creo que así deberían de ser todos los derbis, lo que decía antes Galder, con dureza dentro del campo, pero con saber estar y con entendimiento y con hermanamiento fuera de él. Y si no fuera el derbi vasco, Galder, ¿tú con cuál te quedarías? Pues el Betis-Sevilla sí, me gusta mucho. Yo la semana pasada estuve en Sevilla y es algo como que permea a toda la sociedad. Hables con quien hables ahí, hay un momento que sale y hay una gracia especial para contarlo, y harían bien en la ciudad en entenderlo como un patrimonio de la ciudad. Y me gusta mucho el Oviedo Sporting. También me flipa cómo se odian, es una cosa fascinante. Yo ayer era un niño, que hubo mucha gente del Oviedo, ayer vino un niño, le preguntaba, bueno, tú aparte del Oviedo, ¿de qué equipo eres? Y me dice, del que juega contra el Sporting. Era un niño de 7 años. Hay un derbi que a mí también me gusta mucho, claro, ¿cómo no me va a gustar? Que es el derbi más local del mundo, que es el derbi de mi pueblo contra el pueblo de al lado. Y yo recuerdo cuando era pequeño y el señor Serafín todavía trabajaba con aquel vehículo que tenía equipado con altavoces por el que anunciaba todas las cosas posibles y por haber en el pueblo. Cuando había derbi decía, esta tarde en el Campo da Seca, derbi de máxima rivalidad entre Sociedad Cultural Deportiva Campelo, Sociedad Cultural Deportiva Campaño. Habrá pelea, como de costumbre. Y lo decía por los altavoces. Era muy bueno aquello. Oye, ahora que has dicho lo del Oviedo, que el otro día lo contamos, que el nuevo alcalde de Nueva York es accionista del Oviedo. Una acción compró una acción, bueno, no sé si la habrá vendido, pero en su momento compró una acción del Oviedo. Y se lo contó en Twitter a Sid Lowe, nuestro invitado del otro día. Sí. Mira, hace una semana, en plena competición de Copa del Rey, se dio un derbi que es un poco distinto. En este caso no es entre equipos, es un derbi entre dos hermanos que juegan en equipos diferentes. Los hermanos Mayoral, el famoso Borja, jugador del Getafe, y su hermano Cristian en el modesto Inter de Valdemoro.
Kiti Mayoral, que tiene la camiseta de su hermano del Getafe y que está en Carrusel. Hola Kiti, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, han sido 11 goles, pero supongo que te quedas con esos 30 minutos aproximadamente que has jugado contra tu hermano, ¿no? Sí, no, al final el resultado es lo de menos. Me quedo con haber podido coincidir con él en el campo. Para mí era un partido súper especial y bueno, al final eso, coincidir con él ha sido lo mejor. Un partido que terminó 0-11 a favor del Getafe, pero que facilitó que los dos hermanos en equipos contrarios pudieran enfrentarse. Y estas son, Galder, las cosas que solo es capaz de darnos la Copa del Rey. Sí, qué pasada, qué chulada de historia, bonito, ¿verdad? Sí. Además, por la mañana o el día anterior preguntaron a los entrenadores y dijeron que los iban a poner a los dos para que jugaran ese rato uno frente al otro. Esto me parece muy bonito. Sí, es que son las cosas que tienes que propiciar, ¿verdad? Sí, cuando estás de entrenador, ese tipo de cosas tienes que considerarlas. Y sí, fue bonito, una historia bonita. Sí, hay muchos hermanos que se han enfrentado a veces no de manera tan amistosa, pero sí, es bonito, es bonito. Mira, si hablamos de hermanos y de derbis, tenemos que irnos obligatoriamente a Buenos Aires para vivir el derbi de Avellaneda. Aquí está Racing, aquí está Independiente. Se viene el rojo, se viene Guiñazú, ya viene Guiñazú. Independiente quiere el primero, gol. Minutos, Racing 1, Independiente 1. Y ahí nos encontramos, Rafa, los hermanos Milito, Diego el mayor, jugador del Racing, y Gaby el pequeño, defensor de los colores de Independiente. De Independiente. No puede ser un derbi más antitético. Todo está al revés. Uno tiene el campo cuadrado, el otro lo tiene circular, uno viste de rojo, el otro viste de los colores de la bandera argentina. Unos representan al pueblo, al inmigrante, muchos al inmigrante gallego del barrio de Avellaneda, que era donde más se apilaban, y otros representan al argentino de toda la vida, a las élites. Y en ese caldo de cultivo nacen estos dos hermanos, uno en cada equipo, y claro, imagínate lo que puede ser eso. En alguna ocasión se ha comentado que ha tenido que intervenir la madre. Incluso la madre. No, en este caso el padre, porque el problema de la discusión fue que Gaby Milito, mientras su hermano pequeño le pedía una tarjeta para él, se puso a insultar a la madre de ambos. Y aquello continuó, creo que en el túnel de vestuarios, en el control antidoping, se fueron encendiendo, y al llegar a casa creo que durante la cena su padre tuvo que poner las orden. Pilas a los dos y decir aquello tan argentino de dejen ya de joder. Y sin dejar Argentina, Galder, hay otro derbi muy literario, el Rosario Central Newell's Boys, marcado por una fecha. ¿Por qué fecha está marcado? El 19 de diciembre de 1971, que fue cuando en la semifinal del torneo nacional, en la Copa, Aldo Poy metió un gol de palomita, que lo dicen allí, que es como tirándose así para adelante, ¿no? Y rematando de cabeza. Y esta es la fecha que llevó Fontana Rosa al inolvidable cuento del viejo Casale, que se llama 19 de diciembre del 71. Y hay una organización que se llama la OCAL, que a mí me encanta, que es Organización Canalla para América Latina, que cada 19 de diciembre hace un asado, y a la hora en la que Aldo Poy marcó aquel gol, le obligan al protagonista a volver a tirarse al suelo en palomita, como ellos dicen, y su claim, que es maravilloso, es el vuelo continúa. Mira, una rivalidad, la de Rosario Central y Newell's Boys, que también nos dejó en la voz del escritor Juan Villoro esta otra gran anécdota. A mí siempre me ha molestado un poco que, por ejemplo, los cantantes que van de gira por el mundo se convierten en hinchas instantáneos de algún equipo popular para caer bien, y tocan la última pieza con la camiseta del equipo, y todo eso me parece una falsificación. Pero yo la verdad incurrí un poco en eso, porque estaba en Rosario en un homenaje al gran Roberto Fontana Rosa, dibujante y escritor magnífico, que fue un hincha de Rosario Central. Y entonces en una plática sobre fútbol y literatura me preguntaron de qué equipo sería yo en Argentina, y para quedar bien con Fontana Rosa, la ciudad, etcétera, me decanté por el Rosario Central. Y en ese momento la mitad del público se salió. Pero no solo se salió, me esperaron afuera para someterme a un juicio sumario. Y entonces yo llegué y me dicen, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Y entonces había uno de ellos que se me acercó, y entonces, bueno, yo lo toqué así para decir, bueno, mira, no te aceleres. Y me dicen, no me toques. O sea, ya era una cosa de vida o muerte. Qué gran anécdota de Villoro. Oye, si salimos de Argentina, nos vamos a Inglaterra, que es donde se inventó el fútbol. ¿Cómo es, Galder, el Arsenal Tottenham, y dónde nace esa tradición?
Bueno, es un derbi terrible, lo llevan de una manera absoluta y es una tradición que está anclada en el origen del fútbol, es el derbi de Londres por antonomasia, pero desde hace unos años se celebra una cosa que es muy graciosa, no es muy antigua, se hace desde el año 2000 aproximadamente, y es que un grupo de hinchas del Arsenal decidieron celebrar una santidad suya y lo llamaron St. Tottenham Day, y es el día en el que se certifica matemáticamente que el Arsenal va a estar por encima del Tottenham en la clasificación. Entonces ese día es como su día del santo, cae en fechas distintas. A mí me pareció una cosa súper curiosa. Y no podemos abordar los derbis sin hablar del onomatopeico Flu-Fla de Río de Janeiro. El Flamengo, el equipo del pueblo, frente al Fluminense, el que dicen es sobre todo el club de las élites, cuya rivalidad data, Rafa, de 1911. Sí, de 1911 y del momento fundacional del Flamengo, ¿no? 11 jugadores del Fluminense que están a punto de ser campeones de liga se van al equipo contrario, que ni siquiera tiene equipo de fútbol, es un equipo de regatas, y forman el Flamengo. Por eso es un derbi también un tanto hermanado, ¿no? Como el de los vascos. Se odian, pero al mismo tiempo se quieren porque se conocen. Rafa Galder, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.